Rosita Quintana fue uno de los rostros más recordados del cine mexicano de la época de oro. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como la mujer fuerte, apasionada y trágica que el público no podía ignorar. En pantalla, sus personajes amaban con intensidad, sufrían sin medida y enfrentaban destinos duros. Todo parecía indicar que su vida artística estaba destinada a ser tan sólida como su presencia cinematográfica. Pero fuera de la pantalla, la historia fue distinta. En el punto más alto de su fama, cuando su nombre era reconocido y su rostro aún llenaba las salas de cine, Rosita Quintana comenzó a desaparecer lentamente del centro del espectáculo. No fue un retiro anunciado ni una despedida clara. Fue un alejamiento progresivo, casi imperceptible, que dejó al público sin una explicación concreta. Una actriz que lo había dado todo comenzó a quedar fuera del foco sin hacer ruido. Durante décadas, su nombre permaneció ligado a grandes películas y a interpretaciones memorables. Sin embargo, su trayectoria no siguió el camino esperado de una estrella consolidada. Hubo silencios prolongados, ausencias difíciles de justificar, y una carrera que, sin caer, dejó de avanzar con la fuerza que había tenido. Rosita Quintana pasó de ser protagonista a convertirse en un recuerdo respetado pero distante. Lo más inquietante de su historia no es la falta de éxito, sino la forma en que ese éxito se fue diluyendo. ¿Por qué una actriz tan reconocida terminó alejándose del cine cuando aún tenía voz y presencia? ¿Fue una decisión personal o una consecuencia de una industria que avanzaba sin mirar atrás? ¿Qué precio tuvo que pagar por mantenerse fiel a sí misma en un medio que exigía adaptación constante? Rosita Quintana vivió casi un siglo. Vio pasar generaciones, cambios culturales y transformaciones profundas del espectáculo mexicano. Pero su historia artística quedó marcada por una pregunta persistente. ¿Qué ocurrió realmente con una de las grandes figuras femeninas del cine cuando el aplauso comenzó a apagarse? En Fama MX, esta historia se cuenta desde el silencio y la memoria. Porque no todas las caídas son abruptas. Algunas son lentas, invisibles y mucho más difíciles de entender. Para entender la trayectoria de Rosita Quintana, es necesario situarla en el corazón mismo de la época de oro del cine mexicano. Un periodo que no solo creó estrellas, sino que también impuso reglas estrictas sobre cómo debían vivir, comportarse y evolucionar quienes alcanzaban la fama. El cine era una industria poderosa, profundamente jerárquica, donde el talento debía adaptarse a moldes narrativos y a expectativas que rara vez se cuestionaban. Rosita Quintana llegó a ese mundo con una intensidad poco común. No era una actriz construida únicamente a partir de la belleza o del encanto superficial. Desde sus primeras apariciones mostró una capacidad natural para encarnar personajes complejos, mujeres atravesadas por pasiones fuertes, conflictos morales y destinos trágicos. Su presencia en pantalla transmitía fuerza, pero también vulnerabilidad. Esa combinación la convirtió rápidamente en una figura indispensable para historias dramáticas de alto impacto emocional. El contexto cultural favorecía ese tipo de personajes femeninos, pero solo hasta cierto punto. El cine mexicano de la época celebraba a la mujer sufrida, a la amante sacrificada, a la figura que soporta el dolor con dignidad. Rosita Quintana encajó en ese imaginario, pero lo hizo con una intensidad que a veces desbordaba el molde. Sus personajes no solo sufrían, cuestionaban, resistían y en ocasiones incomodaban. Eso la volvió memorable para el público, pero también difícil de encasillar a largo plazo. La construcción de su imagen pública fue cuidadosa. Se la presentó como una actriz seria, comprometida con su trabajo y capaz de sostener papeles dramáticos exigentes. No fue promovida como una figura frívola ni como un simple objeto de admiración. Su prestigio se construyó alrededor del respeto profesional. Sin embargo, ese mismo posicionamiento la fue alejando de la versatilidad que la industria exigía para garantizar permanencia. El sistema necesitaba actrices que pudieran reinventarse dentro de fórmulas claras. Rosita, en cambio, estaba profundamente asociada a un tipo de intensidad específica. El paso del tiempo comenzó a modificar el panorama.
Nuevos rostros aparecieron, nuevas narrativas se impusieron, y el cine mexicano empezó a perder la centralidad cultural que había tenido. En ese proceso, muchas figuras consolidadas quedaron en una zona intermedia, demasiado reconocidas para desaparecer por completo, pero cada vez menos convocadas para papeles protagónicos. Rosita Quintana entró lentamente en ese espacio ambiguo. A diferencia de otras actrices que buscaron adaptarse a las nuevas tendencias o reinventarse en formatos distintos, Rosita mantuvo una relación distante con la transformación del medio. No parecía interesada en forzar su presencia ni en negociar su identidad artística para seguir siendo visible. Esa postura, aunque coherente con su trayectoria, tuvo consecuencias directas. Las oportunidades comenzaron a disminuir, no por falta de talento, sino por una falta de encaje con el nuevo ritmo de la industria. El contexto social también influyó. La figura femenina en el cine seguía estando sujeta a expectativas rígidas sobre edad, imagen y tipo de roles aceptables. Las actrices que habían sido símbolos de pasión y tragedia encontraban cada vez menos espacio a medida que envejecían. El sistema ofrecía pocas alternativas para una transición digna. Rosita Quintana, que había construido su carrera desde la intensidad emocional, se encontró con un escenario que no sabía cómo integrarla sin repetir fórmulas agotadas. En lo personal, su relación con la fama fue siempre contenida. No cultivó una imagen pública basada en el escándalo ni en la exposición constante. Su vida privada permaneció relativamente al margen del interés mediático. Esa discreción, que hoy podría interpretarse como fortaleza, en su momento la volvió menos visible en un entorno que comenzaba a premiar la presencia constante por encima del trabajo artístico. La construcción del personaje Rosita Quintana quedó así ligada a una época y a un tipo de cine que lentamente se desvanecía. Su figura no cayó en desgracia ni fue rechazada abiertamente, simplemente quedó desfasada en un sistema que avanzaba sin ofrecer espacios de transición claros. El respeto permanecía, pero el protagonismo se diluía. Este contexto explica por qué su historia no puede reducirse a una narrativa de éxito o fracaso. Rosita Quintana fue una actriz reconocida, pero atrapada en el cambio de una industria que no supo acompañar a sus figuras más intensas en el paso del tiempo. Su trayectoria comenzó a marcar una distancia cada vez mayor entre lo que había sido y lo que el medio estaba dispuesto a ofrecerle. Aquí se establece el escenario de su historia completa, una actriz formada en la intensidad de la época de oro, enfrentada a una industria en transformación, un talento que no desaparece, pero que deja de ser central, y una figura que, sin hacer ruido, comienza a caminar hacia los márgenes del espectáculo, preparando el terreno para el siguiente tramo de su vida artística y personal. El punto más alto de la carrera de Rosita Quintana coincidió con una etapa de enorme exigencia personal y profesional. Sus interpretaciones más recordadas consolidaron una imagen poderosa. Mujeres intensas, decididas, atravesadas por pasiones que no podían ocultarse. El público la reconocía de inmediato. Su nombre ya no era una promesa, sino una certeza. En apariencia, todo estaba alineado para una permanencia prolongada en la cima. Sin embargo, ese auge traía consigo una presión constante. Rosita Quintana era convocada una y otra vez para encarnar el mismo tipo de personaje. El sistema valoraba su capacidad para transmitir dolor, fuerza y conflicto, pero no mostraba interés en explorar otros registros. La repetición comenzó a imponerse como condición, y con ella una sensación creciente de encierro artístico. A diferencia de otras actrices que aceptaron esa repetición como garantía de trabajo, Rosita comenzó a experimentar una incomodidad profunda. No se trataba de desinterés por su oficio, sino de una conciencia cada vez más clara de sus límites. Interpretar siempre la misma intensidad exigía un desgaste emocional enorme. Cada papel parecía reclamar algo más de ella sin ofrecer un espacio real para el descanso o la transformación. El conflicto no fue inmediato ni explosivo, fue acumulativo. Rosita cumplía con sus compromisos, entregaba actuaciones sólidas y mantenía una imagen profesional intachable. Pero en privado, la relación con la industria se volvía más tensa. El cine mexicano estaba cambiando, las historias se simplificaban, los ritmos se aceleraban y el lugar para la complejidad dramática comenzaba a reducirse. El tipo de actriz que ella representaba ya no era prioridad. Ese cambio coincidió con una etapa vital en la que Rosita comenzó a replantearse su lugar dentro del espectáculo. La fama, que antes parecía una consecuencia natural del trabajo bien hecho, empezó a sentirse como una carga.
Las expectativas externas no dejaban espacio para la contradicción ni para la evolución personal. La actriz fuerte debía seguir siéndolo siempre. No había margen para mostrarse distinta. El alejamiento no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, casi imperceptible para el público. Los papeles protagónicos se volvieron menos frecuentes. Las propuestas comenzaron a llegar con menos regularidad. Rosita seguía siendo respetada, pero ya no era imprescindible. En la lógica industrial, esa diferencia era decisiva. A nivel personal, ese desplazamiento tuvo un impacto silencioso. Rosita Quintana no era una mujer que buscara atención constante ni validación pública, pero tampoco era indiferente al lugar que había construido con esfuerzo. Ver cómo ese espacio se reducía sin una explicación clara resultaba doloroso. La industria no ofrece respuestas emocionales, simplemente avanza. Las tensiones internas se reflejaron en su trabajo. Sus interpretaciones adquirieron un tono más contenido, más introspectivo. La intensidad seguía ahí, pero se manifestaba de otra forma. Para algunos espectadores esa evolución pasó desapercibida. Para otros fue una señal de madurez artística. Sin embargo, el sistema no supo cómo integrar ese cambio. Prefería fórmulas reconocibles. En ese contexto, Rosita comenzó a tomar distancia. No hubo declaraciones públicas ni gestos dramáticos. Simplemente dejó de forzar su presencia. Aceptó menos proyectos, eligió con más cuidado y permitió que el ritmo de su carrera disminuyera. Esa decisión, aunque discreta, marcó el inicio de un alejamiento definitivo del centro del espectáculo. El público percibió esa ausencia de forma fragmentaria. Algunos asumieron que se trataba de una pausa natural. Otros pensaron que era consecuencia del paso del tiempo. Pocos entendieron que detrás de ese silencio había un conflicto más profundo, el de una actriz que ya no encontraba un espacio donde existir sin traicionarse. El auge de Rosita Quintana no terminó en una caída abrupta, terminó en una transición incompleta. Pasó de ser protagonista a presencia ocasional, de figura central a referencia del pasado. Ese cambio no fue celebrado ni acompañado, fue aceptado como parte del ciclo inevitable del espectáculo. Este tramo de su historia revela una verdad incómoda. No todas las trayectorias se rompen por escándalos o errores. Algunas se desgastan por falta de alternativas. Rosita Quintana no perdió talento ni compromiso, perdió un entorno dispuesto a evolucionar con ella. Aquí se consolida el inicio de su alejamiento, no como un abandono voluntario ni como una expulsión explícita, sino como el resultado de un sistema que no supo qué hacer con una actriz intensa en un tiempo que ya no valoraba la intensidad de la misma forma. Ese proceso silencioso preparó el terreno para la etapa más compleja de su vida artística y personal, donde la distancia con el espectáculo se volvería definitiva. El alejamiento de Rosita Quintana del centro del espectáculo no fue acompañado por anuncios formales ni explicaciones públicas. No hubo una ruptura clara que permitiera al público entender el cambio. Simplemente, su presencia se volvió cada vez más esporádica, hasta que el silencio terminó por instalarse como una nueva normalidad. En un medio que se sostiene sobre la visibilidad constante, ese silencio resultó tan desconcertante como definitivo. Lejos de los reflectores, Rosita comenzó a construir una vida distinta. Ya no estaba sometida al ritmo implacable de los rodajes, ni a la presión de sostener una imagen pública específica. Esa distancia le ofreció algo que el cine rara vez concede a quienes han sido figuras centrales: anonimato relativo y control sobre su propio tiempo. Sin embargo, ese retiro también implicó una pérdida simbólica. Para el público, Rosita quedó congelada en un momento preciso de su carrera, sin la posibilidad de acompañarla en su transformación. La industria interpretó su ausencia con la lógica que mejor conoce. El silencio fue leído como retiro definitivo, como final natural de un ciclo. No hubo intentos significativos por reintegrarla ni por ofrecerle espacios acordes a su madurez artística. El sistema siguió avanzando hacia nuevas figuras, nuevas narrativas y otros intereses. Rosita Quintana pasó a ocupar un lugar respetado, pero distante, dentro de la memoria cinematográfica. Con el paso de los años, su nombre comenzó a reaparecer de forma fragmentaria.
Retrospectivas, menciones ocasionales y homenajes puntuales recordaban su importancia durante la época de oro. Sin embargo, esas evocaciones rara vez abordaban el proceso de su alejamiento. Se celebraba a la actriz que fue, sin preguntarse por la mujer que había quedado fuera del foco. El relato prefería la nostalgia antes que la reflexión. La vida personal de Rosita, protegida por su propia discreción, permaneció al margen del interés mediático. A diferencia de otras figuras que buscaron regresar o reinventarse públicamente, ella no pareció interesada en reconstruir una presencia constante. Su relación con el pasado artístico fue sobria. No renegó de él, pero tampoco lo utilizó como plataforma para volver. Esa postura reforzó la idea de un cierre silencioso, asumido con dignidad. Para las nuevas generaciones, Rosita Quintana se convirtió en una referencia histórica más que en una presencia viva. Sus películas eran vistas como parte de un canon cerrado, asociado a una época específica del cine mexicano. Esa clasificación, aunque respetuosa, la alejaba de cualquier lectura contemporánea. Su trabajo seguía existiendo, pero su voz ya no formaba parte de la conversación actual. Con el tiempo, comenzaron a surgir lecturas más críticas sobre su trayectoria. Algunos analistas señalaron cómo el sistema había limitado a actrices intensas, ofreciéndoles pocas opciones de evolución. Otros destacaron la falta de espacios para figuras femeninas maduras dentro de una industria obsesionada con la juventud. En esas reflexiones, la historia de Rosita Quintana adquirió un nuevo significado, ya no solo como actriz destacada, sino como ejemplo de una transición mal resuelta. Su silencio, lejos de ser vacío, empezó a interpretarse como una consecuencia estructural. No era la ausencia de alguien que había perdido relevancia, sino la retirada de una figura que ya no encontraba un lugar donde existir sin repetirse. Esa lectura no apareció de inmediato, fue el resultado de una distancia temporal que permitió mirar su historia con mayor claridad. La muerte de Rosita Quintana, muchos años después, reactivó el interés por su legado. Los obituarios recordaron su talento, su fuerza en pantalla y su lugar dentro de la época de oro. Sin embargo, incluso entonces, la narrativa dominante evitó profundizar en las razones de su alejamiento. El silencio volvió a imponerse como marco interpretativo. Se habló de una vida larga y de una carrera importante, pero no de las tensiones que marcaron su trayecto. Este tramo de su historia revela una verdad persistente. El espectáculo sabe celebrar inicios y finales, pero no procesos intermedios. No sabe acompañar a quienes cambian ni a quienes deciden apartarse sin conflicto. Rosita Quintana quedó atrapada en ese espacio intermedio, donde el respeto no garantiza presencia y el talento no asegura continuidad. Aquí se completa la imagen de su vida lejos del foco, no como una renuncia amarga, ni como un retiro traumático, sino como una transición silenciosa en un sistema que no ofrece caminos claros para la madurez artística. Su historia no se explica por un solo factor, sino por una suma de cambios, límites y decisiones que nunca encontraron un lenguaje público. Este silencio prolongado prepara el terreno para la última lectura necesaria, no la del escándalo ni la de la tragedia, sino la reflexión sobre lo que su trayectoria dice del espectáculo y de la forma en que construye y abandona a sus figuras femeninas. Esa reflexión es la que Fama MX propone en la siguiente parte. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Rosita Quintana revela una verdad incómoda que el cine mexicano rara vez reconoce abiertamente. No todas las estrellas desaparecen por escándalos, errores personales o fracasos artísticos. Algunas se desvanecen porque el sistema no sabe qué hacer con ellas cuando dejan de encajar en la imagen que ayudó a construir. Rosita Quintana fue una actriz profundamente ligada a la intensidad dramática de la época de oro. Su fuerza estaba en la emoción contenida, en la mirada firme, en personajes femeninos complejos que no pedían permiso para existir. Mientras ese tipo de cine fue dominante, su lugar parecía asegurado. El problema surgió cuando la industria cambió de rumbo y dejó de valorar ese registro con la misma seriedad. Fama MX observa que Rosita no perdió talento ni disciplina. Lo que perdió fue un espacio de continuidad.
El sistema no ofrecía alternativas reales para actrices que envejecían con dignidad artística. No había una transición clara hacia nuevos tipos de personajes ni una relectura de su valor en otro contexto. La industria prefirió mirar hacia adelante sin revisar a quienes habían sostenido su prestigio en el pasado. Hay también una dimensión de género que no puede ignorarse. Las actrices de su generación fueron celebradas mientras cumplían una función específica dentro del relato cinematográfico. Cuando esa función dejó de ser rentable, la celebración se transformó en silencio. Rosita Quintana no fue expulsada, pero tampoco fue invitada a reinventarse. Simplemente quedó fuera de la conversación. Desde Fama MX no se trata de construir una narrativa de victimización. Rosita tomó decisiones, aceptó silencios y eligió no forzar su presencia. Pero esas decisiones ocurrieron dentro de un marco profundamente limitado. La libertad aparente de retirarse no elimina la responsabilidad de un sistema que no supo acompañar a sus figuras más intensas en el paso del tiempo. Su historia también interpela al público. Durante años se celebró su trabajo sin exigir que la industria ofreciera continuidad o cuidado. El afecto colectivo no se tradujo en un interés por entender qué ocurría cuando el aplauso se apagaba. Esa indiferencia pasiva forma parte del mismo engranaje que permite que trayectorias sólidas queden inconclusas. Fama MX considera que el legado de Rosita Quintana no debe leerse solo como el recuerdo de una gran actriz del pasado. Debe leerse como una advertencia cultural. El espectáculo tiende a confundir novedad con valor y visibilidad con relevancia. Cuando esa confusión se instala, incluso las carreras más respetadas pueden quedar relegadas sin una explicación clara. Recordar a Rosita implica aceptar que su historia no tiene un culpable único ni un momento preciso de quiebre. Tiene, en cambio, una suma de decisiones estructurales que fueron reduciendo su espacio hasta volverlo invisible. Esa forma de desaparición es menos escandalosa, pero más frecuente de lo que se admite. Desde esta mirada, Rosita Quintana representa a una generación de mujeres que sostuvieron el cine mexicano con su intensidad y su disciplina, pero que no encontraron un lugar cuando ese cine dejó de mirarse a sí mismo con la misma profundidad. Su silencio no fue vacío, fue consecuencia. Esta lectura no busca cerrar su historia con una conclusión definitiva, busca abrir una reflexión necesaria, porque mientras el espectáculo siga avanzando sin mirar a quienes quedan atrás, historias como la suya seguirán repitiéndose, aunque con otros nombres y en otros tiempos. La historia de Rosita Quintana no se cierra con un escándalo ni con una tragedia que ordene el relato. Se cierra, de manera más sutil, con el paso del tiempo. Vivió casi un siglo. Vio desaparecer la época de oro, transformarse el cine mexicano y cambiar por completo las reglas del espectáculo. Su vida fue larga. Su carrera, en cambio, quedó marcada por una intensidad concentrada en un periodo específico, sin un segundo acto que la industria supiera escribir. Rosita Quintana no fue olvidada de inmediato. Su nombre permaneció asociado a películas emblemáticas y a personajes que dejaron huella. Pero con los años, ese recuerdo se volvió estático. Se la recordó como fue, no como pudo haber sido. La actriz quedó fijada en una imagen del pasado, sin evolución pública, sin un relato que acompañara su madurez artística. El silencio volvió a imponerse como marco definitivo. Desde Fama MX, ese silencio no se interpreta como ausencia de valor, sino como una forma de testimonio. Rosita Quintana representa a quienes sostuvieron el prestigio del cine mexicano en su momento más brillante y luego quedaron fuera del foco cuando el sistema dejó de mirarlos. Su historia no habla de fracaso personal, habla de los límites de una industria que no supo ofrecer continuidad ni escucha a sus figuras más intensas. No hay una reparación tardía que pueda reescribir su trayectoria. Los homenajes, aunque necesarios, no sustituyen el acompañamiento que no existió cuando aún había espacio para crear. Rosita no reclamó ese lugar, no volvió para exigirlo, eligió el silencio, y con ello protegió su identidad de una narrativa que ya no le ofrecía sentido. Su legado, entonces, no está solo en sus películas, sino en la pregunta que deja abierta. ¿Qué ocurre con las actrices cuando el sistema que las celebró ya no las necesita? ¿Quién decide cuando una carrera está completa? Rosita Quintana no respondió a esas preguntas con palabras, las dejó suspendidas en el tiempo. Recordarla hoy implica algo más que nostalgia. Implica reconocer una deuda simbólica,
Aceptar que el cine mexicano construyó figuras inolvidables, pero no siempre supo cuidarlas cuando el brillo se apagaba. Rosita Quintana fue parte esencial de ese cine, y aunque su voz se fue alejando de la pantalla, su presencia sigue siendo necesaria para entenderlo. Hay historias que no necesitan un final contundente para perdurar. La de Rosita Quintana permanece precisamente porque no se cerró del todo, porque en su silencio, el cine mexicano se refleja a sí mismo. Y mientras esa reflexión siga pendiente, su historia seguirá siendo actual.